El dólar estadounidense ha sido la moneda dominante durante casi un siglo. Además de ser un instrumento de dominio económico para Estados Unidos, ha sido la base de las reservas globales. Sin embargo, es muy probable que este dominio cese en un futuro próximo. Huelga decir que, si no lo regulamos de ninguna manera, pronto nos enfrentaremos a una catástrofe financiera significativa y tendremos dificultades para mantener nuestro... Jens Nordvik, especialista en divisas, alerta y llama la atención sobre el hecho de que las economías asiáticas se preparan para liquidar activos en dólares por un total de 2,5 billones de dólares. Esta estadística tiene a Washington en vilo, ya que tiene el potencial de demoler sin duda el dominio del dólar estadounidense. Estos países ya no juegan el mismo juego, debido a que han acumulado dólares a través del comercio con Estados Unidos durante décadas. La razón por la que están desplomándose es porque han llegado a su límite. Están cubriendo sus riesgos. A partir de este punto, la situación se vuelve aún más precaria. Los exportadores asiáticos, que antes eran los mayores compradores de activos de Estados Unidos, están retirando gradualmente sus inversiones en bienes raíces, bonos del tesoro y acciones estadounidenses. ¿A qué se debe esto? A que estas inversiones se perciben cada vez más como apuestas desprotegidas y peligrosas, con el potencial de colapsar si el dólar continúa depreciándose. Además, no pasemos por alto el combustible político que se ha añadido a este fuego como resultado de las guerras comerciales, las prohibiciones tecnológicas, el aumento de aranceles y la cruzada económica nacionalista de Trump. Ahora observamos que todo juega en nuestra contra. En lo que respecta a usted, ¿qué significa todo esto? Inflación en Estados Unidos, inestabilidad en otros países y... suscríbase, esté atento. Porque lo que sucederá a continuación podría reescribir las reglas que rigen la economía del siglo XXI. El orden económico global de la posguerra fue, en muchos aspectos, una invención de Estados Unidos, y el dólar estadounidense se convirtió en la joya de la corona de este orden. El dólar no solo surgió como moneda tras el acuerdo de Bretton Woods de 1944, sino que también se convirtió en símbolo de confianza, poder y fiabilidad. Este sistema pareció inquebrantable durante varias décadas. Japón, Corea del Sur y China, entre otros gigantes exportadores asiáticos, se integraron con éxito en la economía global, aprovechando el mercado de consumo estadounidense. Con el tiempo, estos países mantuvieron superávits en cuenta corriente, lo que resultó en una afluencia de bienes a Estados Unidos a cambio de dólares. Por otro lado, a diferencia de otras monedas, estos dólares no regresaron a la economía estadounidense a través del gasto. En cambio, se acumularon. Para el año 2024, solo China poseía más de 3,5 billones de dólares en reservas de divisas, y se estima que el 60% de esas reservas aún estaban denominadas en dólares. Japón se situó a la zaga, con un total de 1,2 billones de dólares en bonos del tesoro, y Corea del Sur ocupó el segundo lugar, con reservas que superaban los 415.000 millones de dólares para ese momento. A lo largo de varias décadas, este proceso de reciclaje, que implica obtener dólares mediante el comercio y reinvertirlos en activos propiedad de Estados Unidos, ha sido esencial para mantener bajas las tasas de interés y altos los precios de los activos. Parecía un ciclo perfecto. Se ofrecía rendimiento y seguridad a las naciones con superávit mundial. Obtener financiamiento a bajo costo le permitió a Estados Unidos financiar sus déficits. Sin embargo, este sistema se ha convertido cada vez más en una bomba de relojería geopolítica a medida que el mito de la invulnerabilidad estadounidense continúa desvaneciéndose. Los inversores y bancos centrales asiáticos asumieron que el dólar y las leyes que lo rigen seguirán siendo eternamente predecibles. Si los cimientos de las finanzas globales dejan de considerarse imparciales o confiables, ¿qué consecuencias se producirán? La respuesta es inequívoca. Estos países están comenzando a cubrir sus riesgos, abandonando los activos denominados en dólares y adoptando alternativas que consideran más seguras y estables. Además, este cambio ya está en marcha. Stephen Henn, estratega cambiario, reavivó una alerta largamente ignorada, a la que denominó exposición a largo plazo al dólar estadounidense a principios de 2025,
Esta alarma indicaba que 2,5 billones de dólares corrían el riesgo de ser despachados. Observaron que los bancos centrales asiáticos han estado apostando a la fortaleza del dólar sin cobertura, lo que equivale a aprovechar un mercado alcista en los mercados de valores sin implementar órdenes de stop loss. En resumen, hay billones de dólares sin protección, y no existen contratos de swap de divisas ni diversificación. Mantener inversiones en dólares sin cobertura ya no es una estrategia inteligente en un mundo donde Estados Unidos utiliza con frecuencia las finanzas como arma, penalizando a los competidores, congelando reservas y debilitando a sus adversarios mediante la volatilidad de los tipos de interés. Es una estrategia arriesgada. Pensemos en el ejemplo anterior. Más de 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central ruso fueron congeladas por Estados Unidos en 2022. La señal era inequívoca. Además de su función como refugios financieros, los activos en dólares también pueden servir como instrumentos políticos. Actualmente, las autoridades asiáticas trabajan discretamente para diversificar sus economías. Si bien históricamente dependía en gran medida del dólar, India logró aumentar sus reservas de oro en más de 77 toneladas solo en 2024. En el proceso de cerrar acuerdos comerciales con más de 40 naciones, el Banco Popular de China está ampliando sus operaciones. Japón, que ha sido el aliado financiero más estable de Estados Unidos durante mucho tiempo, ha dado señales de disminuir sus compras de bonos del Tesoro. Las repercusiones financieras podrían ser desastrosas si estos países comenzaran a cubrir incluso una pequeña fracción de sus tenencias, o peor aún, si comenzaran a deshacerlas en grandes cantidades. Una reasignación extensiva de bonos del Tesoro a otros activos resultaría en una avalancha de deuda estadounidense en los mercados globales, un aumento en las tasas de interés, una devaluación del dólar y un aumento de la inflación en Estados Unidos. Es posible que la era de los préstamos sin interés en Estados Unidos esté llegando a su fin. Además, justo cuando la confianza de la gente en todo el mundo comienza a deteriorarse, una nueva fuerza acelera el proceso. El resurgimiento de las disputas comerciales no es la única consecuencia del regreso de Donald Trump al poder. Como resultado, el dólar estadounidense ha pasado de ser un instrumento financiero a un arma geopolítica. Las sugerencias de su gobierno de imponer un arancel universal a las importaciones chinas, junto con sus amenazas de retirarse de la Organización Mundial del Comercio, no son solo cambios de política. La estructura del comercio internacional está siendo desmantelada por estos estallidos. China no es el único país en la mira en esta ocasión. Japón y Corea del Sur también lo son. Trump ha sugerido la imposición de aranceles punitivos a los fabricantes extranjeros de automóviles, respuestas a la manipulación cambiaria, e incluso la posibilidad de exigir a los compradores extranjeros que acepten controles de capital adicionales para comerciar con Estados Unidos. Como resultado, las figuras financieras influyentes de Asia ya no consideran sus tenencias en dólares como inversiones pasivas. Es posible que sean rehenes. Como consecuencia de esto, existe una creciente necesidad de autonomía financiera. Se están investigando varios nuevos acuerdos comerciales bilaterales denominados en la moneda de Corea del Sur. El gobierno japonés ha iniciado conversaciones sobre la expansión del proyecto de los mercados de bonos asiáticos, lo que reduciría la dependencia del país de las finanzas basadas en el dólar. Además, China está acelerando el desarrollo de su sistema de pagos interbancarios transfronterizos, conocido como TAPES, que compite directamente con SWIFT. El cambio no es solo diplomático, sino también financiero, y ya se está manifestando en los mercados. Increíblemente, el índice del dólar ha experimentado una caída de aproximadamente el 7% desde enero. En el mismo periodo, el valor del dólar taiwanés aumentó alrededor de un 7%, el won surcoreano un 4% y el yuan chino más de un 6%. Se han producido otros incidentes además de estos. Estos son un indicio de un cambio radical en el movimiento de capitales. Durante varias décadas, los bancos centrales asiáticos se vieron sometidos a presión institucional para devaluar sus monedas con el fin de estimular las exportaciones. Esta línea de razonamiento se invierte ahora. No es casualidad que los responsables políticos permitan la apreciación de sus monedas. Más bien, lo hacen como parte de un plan.
El fortalecimiento de la moneda local fomenta la repatriación de capital, reduce los costos de las importaciones asociados a la inflación y hace que las reservas de divisas almacenadas en dólares sean menos necesarias. Según datos del Banco de Pagos Internacionales, los inversores extranjeros vendieron un máximo histórico de 6.500 millones de dólares en acciones estadounidenses en tan solo una semana. Esto representa un máximo histórico. No fue el dinero especulativo el responsable de una parte significativa de esto. Más bien, fueron las reasignaciones institucionales, los fondos soberanos de inversión, los fondos de pensiones y los bancos centrales que limitaron deliberadamente su exposición al dinero. Lo que sigue no es una mera corrección. El orden existente del sistema financiero global se está reajustando. Nunca se eligió la era de la supremacía del dólar. Como resultado de la falta de opciones disponibles, se impuso. Por otro lado, están surgiendo nuevas opciones y la gente está rompiendo sus patrones. La proliferación de monedas digitales, las liquidaciones comerciales respaldadas por oro y los bloques de préstamos multilaterales, como el Banco BRICS, presentan alternativas viables a la dependencia del dólar. Fue en el año 2023 cuando China y Arabia Saudita completaron con éxito la primera liquidación de una transacción petrolera realizada exclusivamente en yuanes digitales. Este evento marcó el inicio de métodos de pago alternativos al dólar y actualmente se está expandiendo por todo el mundo. Utilizando la rupia como moneda, India y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un contrato energético bilateral. Fue la primera vez que Brasil emitió un bono gubernamental, denominado en yuanes chinos. Ninguna de estas acciones es simbólica. Constituyen el marco de un mundo que rechaza el dólar. Lo más preocupante sigue siendo la respuesta, o la falta de ella, de Estados Unidos. El gobierno federal en Washington continúa registrando déficits históricos, que ahora superan constantemente los 2,3 billones de dólares anuales. En cuanto a la política monetaria, la Reserva Federal está atrapada en un aprieto. Para proteger la moneda y evitar una recesión, se pueden subir los tipos de interés o reducirlos y ver cómo se escapa el dinero. Mientras esto ocurre, la división política ha dificultado en la práctica la formulación de políticas significativas. Ahora no es el momento de que el mundo espere a que Estados Unidos se estabilice. La mayoría de los habitantes de Washington desconocen la rapidez con la que se están desarrollando soluciones alternativas. El porcentaje de propiedad extranjera de la deuda estadounidense ha disminuido del 34% a menos del 24% durante la última década. Ya se observa una disminución de la confianza ciudadana. La repatriación es el término que utilizan los economistas para describir el proceso mediante el cual el dinero regresa a su país de origen y contribuye a debilitar aún más el dólar estadounidense. Si el dólar continúa depreciándose, la economía estadounidense perderá atractivo para los inversores. Los efectos de un dólar debilitado no se limitan a Wall Street. El estadounidense promedio también se ve afectado. La mayoría de las necesidades diarias de Estados Unidos, como ropa, tecnología y medicamentos, son importadas. Esas importaciones se encarecerán si el valor del dólar continúa bajando. Como resultado, los precios suben, lo que contribuye a la inflación, que ya se encuentra en niveles inaceptables. En abril, la Reserva Federal comenzó a comprar bonos una vez más, de forma encubierta para evitar su colapso. Sin embargo, esto complicó aún más la situación. Esto desató el pánico. Como resultado del aumento de los tipos de interés de los bonos del Tesoro a 10 años al 4,5%, los inversores comenzaron a apostar por primera vez en décadas a que el gobierno de Estados Unidos podría incumplir su deuda. En medio de las dificultades de Estados Unidos, otras naciones están avanzando rápidamente hacia la modificación del funcionamiento del comercio internacional. China y Rusia realizan actualmente la mayoría de sus transacciones comerciales utilizando sus propias monedas nacionales, el yuan y el rublo, respectivamente, con el dólar estadounidense como alternativa. Otras naciones están comenzando a participar. Tanto India como los Emiratos Árabes Unidos están intercambiando sus propias monedas. Arabia Saudita, que en su día fue un socio energético confiable para Estados Unidos, ahora vende petróleo a China en yuanes, en lugar de dólares. Las reservas de los bancos centrales de todo el mundo
están comenzando a desviarse del dólar hacia otras monedas como el oro, el euro y las criptomonedas. Para poner esto en perspectiva, la participación del dólar en las reservas globales ha caído por debajo del 57,4% en 2025, mientras que en el año 2000 era del 71%. Esto indica que cada vez más países se preparan para un futuro en el que el dólar ya no será la moneda dominante. Al mismo tiempo, se están desarrollando nuevos métodos para facilitar la transferencia de fondos a través de fronteras internacionales. Están surgiendo alternativas al sistema SWIFT, controlado por Estados Unidos, como la red de pagos CIPS de China y el SPFS de Rusia. El grupo conocido como BRICS Plus incluso está desarrollando un nuevo sistema de pagos digitales. Mediante estas técnicas, los países pueden comerciar y transferir dinero sin necesidad de interactuar con el sistema financiero estadounidense. Durante varias décadas, el dominio del dólar estadounidense le permitió a Estados Unidos obtener préstamos a bajas tasas de interés, acumular deuda y sancionar a otras naciones. Esta disociación es resultado de dicho dominio. Para que Estados Unidos pudiera actuar sin grandes repercusiones, el mundo necesitaba el dólar. Sin embargo, esa posición única está actualmente en peligro. El dólar está perdiendo importancia a medida que un número creciente de naciones vende sus bonos emitidos por Estados Unidos y cambia a otras monedas. Actualmente, Estados Unidos depende de otras naciones para seguir comprando su deuda. Sin embargo, ¿qué ocurrirá si dejan de hacerlo? Ni siquiera sus aliados más confiables están actuando. Singapur y Qatar están comprando menos bonos estadounidenses. El dinero depositado en los fondos de pensiones japoneses se está transfiriendo a acciones locales. Suiza, conocida por ser uno de los actores financieros más conservadores del mundo, está reduciendo sus tenencias de dólares estadounidenses. Debido a este problema, el Tesoro de Estados Unidos se encuentra actualmente obligado a solicitar un préstamo de 514.000 millones de dólares para mantener sus operaciones. Si bien esta medida busca abordar el problema a corto plazo, no lo resuelve a largo plazo. A finales de junio, afirman tener 850.000 millones de dólares en efectivo. Pero, ¿de dónde proviene exactamente este dinero? Por otro lado, las tasas de interés están subiendo a medida que los inversores extranjeros se marchan. Ahora es necesario que Estados Unidos inste a sus propios ciudadanos y bancos a comprar su deuda. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que planea reducir el déficit en un 50% para el año 2028. ¿Cómo es posible? Espera un crecimiento más sólido, así como una reducción del gasto. Sin embargo, la esperanza no es una estrategia, sobre todo considerando que el dólar está perdiendo fuerza y la deuda de Estados Unidos aumenta. En opinión de muchos especialistas, el daño ya está hecho. De hecho, la Reserva Federal está abandonando las ideas que había formulado originalmente. Ha decidido ralentizar su ritmo de reducción y mantener los tipos de interés en torno al 4,5%, en lugar de reducir su balance como lo había hecho en el pasado. En pocas palabras, intentan evitar que los mercados se alarmen aún más. Sin embargo, este cambio también significa que no podrán hacer tanto para combatir la inflación. Al igual que el gobierno, la Reserva Federal se encuentra en apuros. La gente de todo el mundo está asimilando una realidad financiera significativamente diferente. En este momento, el dólar no parece inalcanzable. Según Kenneth Rogoff, destacado economista de Harvard, es posible que presenciemos el fin de la hegemonía del dólar durante nuestra vida. Goldman Sachs advierte que, a menos que el dólar siga cayendo, los inversores internacionales se abstendrán de comprar más deuda emitida por Estados Unidos. ¿Qué ocurrirá si el resto del mundo no le presta dinero a Estados Unidos? Esto no es una teoría, es la realidad actual. Washington está utilizando una cantidad sin precedentes de préstamos, promesas vagas y un optimismo desenfrenado para encubrir las fisuras. Sin embargo, detrás de todo esto, se está gestando algo mucho más peligroso. Si se pierde la confianza en el dólar, la economía estadounidense no solo se tambaleará, sino que tiene el potencial de desintegrarse. ¿Diría que este es el principio del fin del dominio del dólar? Y, de ser así, ¿qué sucederá? Se recomienda suscribirse al canal
y mantenerse conectado para mantenerse al día con la siguiente fase de este cambio financiero en desarrollo.